En el mundo, miles de recicladores viven de la recuperación, recolección, acarreo, acopio y comercialización de materiales reciclables desde hace más de 80 años. Los recicladores reciben diferentes nombres dependiendo de cada país. Su trabajo constituye un gran aporte ambiental, social, económico y público para las sociedades, gobiernos e industrias de sus países. Pese a ello, este tipo de trabajo es vulnerable frente a un entorno público y privado que en la mayoría de los casos no reconoce su labor e incluso la criminaliza. Las organizaciones de recicladores luchan por sus derechos, defendiendo el acceso a los residuos reciclables, su integración y permanencia dentro del manejo público de los residuos y su justa remuneración. Si bien en algunos países hay importantes avances, en la mayor parte de la región la situación del reciclador se ve amenazada por distintas problemáticas. Cierre de vertederos y expulsión de residuos. Muchos recicladores ejercen su labor en vertederos a cielo abierto. Allí se dedican a recuperar los materiales reciclables mezclados en la basura. Puede suceder que las autoridades municipales decidan cerrar el vertedero local o entregar su administración a una empresa pública o privada. Esto afecta seriamente a los recicladores y sus familias, ya que los deja sin su fuente de trabajo. La solución parte por reconocer la importancia del trabajo de los recicladores con políticas participativas que garanticen su integración en la gestión de residuos reciclables, generando alternativas laborales dignas, ya sea en vertederos o en la calle. Incineración. Las tecnologías de incineración son presentadas por las empresas privadas como soluciones novedosas y mágicas de nombres variados: termovalorización, waste to energy, gasificación. Sin embargo, se trata siempre de lo mismo: quemar basura para producir muy poca energía. Cuando las fábricas incineradoras comienzan a funcionar, los residuos reciclables como el cartón, el papel y los plásticos también empiezan a ser llevados hacia el incinerador. Así los recicladores pierden los materiales reciclables, baja su salario directo y se debilita toda la cadena de reciclaje. Además, el negocio de la incineración endeuda a los municipios con altos costos de mantenimiento de sus plantas y perjudica a todos los ciudadanos, ya que la incineración es altamente nociva para la salud y contaminante para el ambiente. Las únicas beneficiadas con la quema de basura son las empresas que se dedican a esto. La incineración es un problema por donde se lo mire. La REP, o responsabilidad extendida del productor, parte de la idea de que las empresas son responsables por el reciclado de los empaques o envases que producen. Si bien esto es deseable, los métodos que proponen las grandes empresas no lo son. El problema aquí no es el qué, sino el cómo. La mayoría de estas corporaciones desarrollan mecanismos novedosos para recuperar sus envases y empaques, y lo hacen tratando de acortar la cadena de reciclado. Intentan hacerse con el material reciclable, obviando la labor histórica de los recicladores. Toda iniciativa de responsabilidad extendida del productor debe formularse con la participación activa de los recicladores y desarrollando políticas que fortalezcan su rol en toda la cadena de reciclaje. Contenerización. Los contenedores son presentados por las empresas de aseo a los municipios como una solución a la disposición de residuos. Por su diseño, muchos contenedores no permiten que los recicladores accedan a los residuos reciclables para su recuperación. Además, en ausencia de políticas de promoción de separación de residuos, los contenedores terminan convirtiéndose en lugares donde la gente deposita todo mezclado. Algunos municipios incluso han implementado contenedores antivandálicos o contenedores soterrados. Son tecnologías muy costosas, pensadas solo para que los recicladores no puedan acceder al material, criminalizando su labor.
La solución no es necesariamente eliminar los contenedores, sino utilizar aquellos que se adaptan a las necesidades de los recicladores. Cualquier política de contenerización debe ser producto de un proceso de concertación con recicladores y sus organizaciones, formando a los ciudadanos en una cultura responsable de separación de residuos. Políticas restrictivas para el transporte o acopio de los materiales. Muchos municipios implementan políticas de circulación y usos del suelo, dividiendo las ciudades en distintas áreas. Estas políticas afectan a los recicladores, ya que los municipios identifican sus vehículos como parte de un problema de transporte, llegando a prohibirlos en los centros de muchas ciudades. Al mismo tiempo, las bodegas que antes estaban dentro de los centros urbanos intentan ser trasladadas a la periferia de las ciudades, usando como pretexto el uso del suelo permitido. Estas restricciones no solo los expulsan a los recicladores de las áreas donde hay más y mejor material reciclable, sino que les dificulta el desplazamiento y transporte de sus residuos hacia los centros de acopio. La solución a esta problemática nunca debe ser de erradicación, sino de sustitución. Las autoridades municipales deben reconocer el sistema de trabajo de los recicladores y realizar mejoras concertadas con ellos, de tal forma que se reconozcan sus derechos, mejore sus condiciones laborales y los integre de manera sostenible. Formalización de los esquemas de recolección. Una de las amenazas más grandes para los recicladores es la privatización o formalización del esquema de recolección y reciclaje en manos de empresas públicas o privadas. Cuando esto ocurre, los recicladores son reemplazados por empresas. Las empresas recolectoras de residuos ya tienen su negocio montado en torno a la recolección, transporte y entierro de materiales no reciclables. Resulta injusto entonces que intenten quedarse también con la fracción de los residuos reciclables. El resultado de estos esquemas formales de reciclaje es la pérdida de trabajo para el reciclador. La solución es equilibrar la balanza a favor de los recicladores. No se trata de reemplazarlos, sino de potenciar el trabajo que hacen sus organizaciones para que se los reconozca como el eslabón fundamental de la cadena de reciclaje, promoviendo políticas públicas que no los perjudiquen, mucho menos en beneficio de las empresas. Apostar a la concientización de la ciudadanía y promover políticas favorables a los recicladores y sus organizaciones es sin duda el camino para combatir estas restricciones y amenazas que los perjudican. Porque el reciclaje sin recicladores es basura, es importante luchar contra la desinformación. El reciclado es en nuestras manos.